Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos al volante de este grandioso Jayco 7. La marca Jayco, grupo también que pertenece a la marca Omoda, viene con esta versión o con este modelo Jayco 7 para dar sus primeros pasos en España. Ya tenemos esta versión gasolina de 147 caballos, etiqueta C, pero tenemos también disponible una versión híbrida enchufable. Pero en el día de hoy vamos a hablar de esta versión, la gasolina a secas, pero con tracción all-wheel drive 4x4. Es acabado premium, el más alto para esta versión, y tenemos el acabado select, que es el 4x2. En este caso, bueno, tenemos una combinación bastante bonita, con este color claro, con los detalles también en bitón en negro brillo, y 147 caballos y una caja automática de 7 velocidades, que es la exclusiva para ambas versiones, tanto la Select 4x2 como la 4x4. Vamos a ver si este modelo puede acompañar o rivalizar a la Omoda 5, que es también un modelo del grupo, o simplemente tenemos aquí un auténtico chollo para el día de hoy en el mercado. Son 37.900 euros. Un sub con buenas calidades, buen tamaño y además all-wheel drive. Suena bien, ¿a que sí? Pero vamos a comprobarlo en el vídeo de hoy. Dentro intro y empezamos. Aquí tenemos el Jayco 7, este sub que llega al mercado español de la mano también del grupo Omoda. Y Jayco viene a ofrecer este tipo de vehículos con un estilo muy diferente, que además para esta versión nos trae la versión híbrida enchufable. Estamos con la versión gasolina y el acabado 4x4. Vamos a ver el frontal, vemos estas ópticas también muy al extremo, con la parte superior con la luz diurna y un carenado muy contundente, que además podemos ver aquí debajo los antiniebla incorporados en esta pequeña parte donde está el radar, y aquí la marca Jayco. Un capó muy plano, las líneas son muy rectas, muy perfiladas, pero el coche tiene una línea general muy recta, muy robusta, muy musculosa este coche. La verdad es que es una línea muy bonita para quien le guste este tipo de coches, que representen, que tengan ese carácter. La verdad es que tanto en imagen como en vídeo quizás no es tan bonito como verlo en persona, de verdad. Eso sí, a mí me ha dado la impresión de que incluso en vídeo y en foto parecía un coche mucho más grande, ¿no? Porque estas líneas hacen que el coche tenga un aspecto mucho más musculoso, más grande, pero luego la verdad es que revisando las dimensiones y comparando este coche con otros modelos, pues ya notas que es un coche con unas medidas bastante estándar. Aquí vemos el diseño de estas llantas, también con gomas Kumo. Lleva también un poco de aerodinámica en este diseño y lleva unas gomas 19 pulgadas 235/50 de perfil. Por supuesto, mucho negro brillo, toda la zona superior, no vemos cromos, las manetas en este momento están disponibles para entrar, luego quedan dentro y queda totalmente liso. Vemos todas estas protecciones en negro mate, pasos de rueda y taloneras, únicamente esta zona alta que va en negro brillo, y llegamos aquí al pilar C, un pilar C que vemos que llevamos este cristal y este detalle aquí de corte, que junto con esta zona del portón nos da un efecto bastante bonito y deportivo. Vemos aquí el perfil del alerón trasero, que le da un buen detalle, tercera luz de freno justo aquí, y llegamos a la saga, una saga que también destaca por elegancia pero contundencia. Unos pilotos que van a todo lo largo con la firma Jayco, aquí Jayco 7 en esta zona, y la versión all-wheel drive, la que estamos probando. Por supuesto también vemos estos catadióticos en los laterales
pareciera que fuesen unas salidas de aire, pero no, van allí los catadióticos, pero bueno, a nivel de diseño juegan con ello. Y el paragolpes que va con este pseudodifusor con esos dos diseños de falsas salidas de escape en cromo. Bueno, han recurrido a esta moda, pero bueno, ¿qué opináis de este diseño? ¿Os gusta? También tenemos techo panorámico en esta versión y a mí me parece un diseño muy bonito, que además va acorde a todos los gustos en Europa, y yo creo que puede tener muy buena aceptación. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. El Jayco 7 tiene portón eléctrico en este acabado y tenemos aquí un maletero de 345 litros y 1265 litros con capacidad máxima, batiendo los asientos. En este caso las capacidades son muy similares a las del Omoda 5 y quizás esto puede ser un pequeño talón de Aquiles para estos modelos y en este caso para el Jayco 7, ya que a nivel de números te puede resultar un poco escasos de maletero. Pero ya os digo que aquí podéis ver las imágenes, que el coche tiene un maletero con unas formas bastante correctas y que podremos llevar maleta y equipaje acorde, ¿no? No estamos ante el mejor maletero del segmento, pero nos podremos apañar. Sí es un buen detalle que llevamos aquí unas argollas en la parte alta del pilar C que nos va a permitir atar mejor lo que queramos llevar. Tiene un aspecto bastante robusto, más de todoterreno este Jayco 7. Se nota ese enfoque más hacia la aventura. Aquí debajo tenemos rueda de recambio, que eso también facilita el uso fuera del asfalto y ir más seguros, también en el asfalto si es necesario. Aquí vemos esta bandeja que nos permite separar la carga y además proteger en nuestros viajes. Por supuesto vemos también luz LED en este lado, luz fría con conector 12 voltios y ganchos que nos permite también anclar nuestras bolsas y que no anden allí desperdigadas por todo el maletero. También se puede reclinar, lo vamos a ver ahora mismo en el interior. Plazas traseras, tenemos una buena entrada, una buena boca, la puerta abre bien, yo mido 1,77 y tengo muy buena entrada. Aquí hay que destacar principalmente el diseño, un diseño, como os he dicho, en la parte exterior muy robusto, muy de coche todoterreno, y en el interior lo mantiene. Vemos todos estos diseños que son bastante similares a modelos también europeos, que bueno, tienen estos remaches, estos diseños mezclados. La verdad que está bien, me gusta cómo está planteado. Sí es cierto que por ejemplo esta parte aquí, este entramado a mí no me agrada, estas rayas, este relieve para integrar el Twitter no me gusta. Llevamos altavoces Sony, ya que esta versión lleva un equipo de audio opcional que mejora la calidad del audio, y por supuesto vemos materiales mullidos en la puerta, en la parte alta, también en la parte intermedia. Aquí sí es plástico, pero donde hay tacto y descanso hay todo mullido. La parte baja sí que es plástico, donde van las botellas o lo que queramos llevar en los bolsillos, bastante bien. Y aquí llevamos dos bolsillos para algún móvil, lo que queramos, y otro bolsillo más grande en ambos respaldos. Aquí tenemos salida de aire sin regulación de temperatura, y sí llevamos dos botones para calefacción en los asientos traseros laterales, USB-A y USB-C disponible, y un pequeño bolsillo allí más abajo. La verdad es que el asiento es un tapizado en polipiel, cuero, que bueno, tiene buen tacto, buen diseño. La banqueta sujeta bien, lo que estamos esperando, ¿no?, de este segmento. Podemos estirar un poco las piernas. Y en cuanto al techo, pues bueno, tengo aquí, a ver, pues 4 dedos de separación, así que hay mucha altura. Luces LED en los laterales, y tenemos ahora mismo la cortinilla para cubrir este techo panorámico. Y vamos a ver qué tal la plaza central, ¿qué os parece? La plaza central, pues bueno, aquí más de 3 dedos de separación a las rodillas. El mullido no es incómodo, así que si tocáramos no nos va a molestar demasiado. Podemos juntar las piernas, ya que el suelo es casi enrasado, así que
no hay problema. Sí es cierto que bueno, el respaldo es muy incómodo porque llevamos este reposabrazos con dos portalatas aquí y es bastante durillo y hace más incómodo esta plaza central. Para las familias no os preocupéis, aquí tenemos el anclaje Isofix con una canaleta y podremos proteger y facilitar el uso de nuestras sillas en este coche. Así que nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos buen acceso. Un coche que nada más entrar destaca ese diseño robusto y todoterreno, pero además con un toque tecnológico muy alto. Ya podemos hablar como primer punto de este toque tecnológico, la pantalla, podemos cambiar los fondos. Aquí tenemos estas zonas de accesos rápidos con indicaciones, tenemos aquí lo que son los menús de las aplicaciones activas, toda la configuración del coche, control rápido, Bluetooth. Si encendemos aquí el modo accesorio, se nos tendría que activar más opciones. Vamos a encender el coche, ahí lo tenemos encendido y se nos activa todas las opciones disponibles, el HUD display, control rápido. Aquí podemos configurar todo lo que queramos y los modos de conducción, que tenemos modo eco, normal, sport, nieve, barro, arena y todoterreno. Mucha configuración disponible para luces, regulación, ajustes de vehículo con las ayudas a la conducción, como aquí en el asistente, luz ambiental que podremos configurar tonalidades y todo lo que es las zonas tanto delanteras como en las puertas traseras también. El confort, tenemos bueno, una regulación increíble, incluso podemos abatir completamente estos asientos, la verdad es que está muy bien. Y tenemos calefacción en asientos delanteros también como en el volante. Tenemos aquí ajustes de voz para los mandos de voz, aquí cómo podremos ajustar la pantalla, el sistema y la gestión de dispositivos tanto para Apple CarPlay y Android Auto. Aquí tenemos el sistema de clima que nos permite configurar también incluso con la ionización del aire, ¿no? Para mejorar la calidad del aire. Tenemos desempañantes, modos inteligentes, ajustes. Aquí está el tema de depuración, está en modo automático. La verdad es que es muy completo todo este sistema. Y el navegador, que bueno, aquí como lo veis, bastante grande. Tenemos este formato vertical, la pantalla no gira, ¿vale? Aquí vemos también lo que es la radio y aquí que podremos ver las aplicaciones que tengamos abiertas y irlas cerrando como en una app, ¿vale? Aquí bueno, tenemos la cámara, vigilamos el entorno, podemos cambiar también el enfoque, vemos cómo va cambiando, una infinidad de cámaras. No es la calidad más alta que he visto en el mercado, pero está bastante correcto. Ahí vemos el coche un poco transparente, en este caso otro formato, coche transparente. Vamos cambiando de esta manera. Podremos configurar aquí como queremos, carrocería totalmente transparente o eliminar, y ahí tendremos el coche todo completo. Está bastante bien, es muy útil sobre todo para el tema todoterreno. Tenemos el vídeo USB que graba también desde cámara interior, dashcam. Habría que tener allí toda esa zona con la memoria, y el cuadro de instrumentos que también nos ofrece una buena calidad de información. Ahí tenemos el coche incluso, una pena que no nos indica allí la intermitencia, pero sí nos indica cuando lo ponemos aquí, que de hecho cuando vamos en uso se activa para tener controlado los ángulos del coche. Tenemos mucha información, aquí llevamos el control, monitorización del conductor, el volante para que veáis toda esta zona, aquí con los mandos ápticos, igual que aquí, y el tercer radio de esta manera, aquí limpias y luces e intermitentes. Vemos este formato también de salpicadero, muy bonito, muy similar a otros modelos europeos, pero bueno, y el hub display que está justamente ahí proyectado. Todo esto con buenas calidades, también todo mullido. Y la zona alta, bueno, podemos ver esta zona de iluminación y el abrir la cortinilla o abrir incluso en esta posición el techo.
en dos posiciones o abrirla por completo. Es un techo solar practicable, ¿vale? Podemos abrir más la cortinilla hasta que llegue a la zona trasera. Un muy buen techo y esto es un plus también de calidad. Aquí, bueno, tenemos carga inalámbrica inductiva con refrigeración, aquí no. Esta zona de palanca de cambio, todo aquí con la regulación. Aquí tenemos el mando. La verdad es que es un mando bastante grande, un poco tosco para mi gusto y muy brillante. Es bonito, pero bueno, en cuanto lleve golpes no sé yo cómo va a quedar. Aquí dos portalatas, aquí el sistema de modos de conducción, desempañantes, aire y la calefacción de los asientos delanteros. Hay un huequecillo y aquí una guantera gamusada para esta zona intermedia. Guantera con tamaño ideal para documentación. Aquí vemos este pequeño ganchito para un bolso, lo colgamos y justo debajo llevamos un hueco con los puertos USB y conector 12 voltios y un sitio para guardar alguna mochila, algún bolso. La verdad es que está muy bien todo este interior. Así que nada amigos, ya tenemos el coche preparado, nos ponemos ya en marcha a ver qué tal va este Jayco 7 en la carretera. Bueno amigos, ya vamos en nuestro tramo no asfaltado, pavimento regular. Notamos una suspensión correcta y sí que se nota pequeños ajustes, ¿no? No hay grillos, pero sí se nota unas pequeñas vibraciones en el interior. No sé yo si con el tiempo esto vaya a pasar a los famosos grillos o algo. Son unidades muy nuevas, esta tiene 5.200 kilómetros y bueno, a día de hoy no tiene mayor problema. Bueno, aquí vamos ya al volante de este Jayco 7, motor 1.6 turbo, 275 Nm, 147 caballos y una caja automática de 7 velocidades. Unas cifras que quizás es donde está oculto ese precio tan atractivo, ¿no? Porque hablar de 37.000 euros para un coche con este aspecto y con estas calidades, tecnología, pues yo creo que está muy bien. Ahí es donde la marca juega con un poco con la motorización, ¿no? No es una motorización atractiva a nivel de cifras. Sí es verdad que tiene la versión híbrida enchufable, que también se ha presentado en breve, va a ser presentado en breve, ya se está ofreciendo, que tiene mayor potencia y bueno, otro tipo de calidad en cuanto a motorización. Esta versión la han abierto para bueno, abrir mercado y tener ese acceso a la gama. Sí es cierto también que tiene etiqueta C y eso hace que el coche sea, a mi humilde opinión, un poco menos atractivo. Pero en específico esta unidad all-wheel drive puede resultar quizás atractiva para un tipo de cliente que es aventurero, quiero hacer uso del coche, vamos, con la familia, a lo mejor en el día a día no tiene problemas por entrar a ciudades con restricciones y yo creo que se apañaría perfectamente, ya que tiene ese plus más aventurero. Tenemos 200 milímetros de altura libre al suelo y una opción increíble de tracción total, ¿no? En este caso ajustamos aquí los modos de conducción, tenemos modo Sport, modo nieve, modo barro, tenemos también modo arena, todoterreno y modo eco, normal y Sport. Vamos ahora mismo en el modo Sport. Ya las versiones o los modos de conducción de todoterreno lo hemos probado, incluso en la presentación nacional nos hicieron una pequeña demostración en ese circuito y la verdad es que el coche se mueve muy bien, tiene unas buenas cotas y el coche, para ser un SUV con aires todoterreno, es un todocamino muy básico, pues se comporta muy bien. Es un coche que da esa robustez no solo en imagen como también en desarrollo y en comportamiento. Pues el puesto de conducción es correcto, los asientos recogen muy bien, además son eléctricos y podremos configurarlo en muchas opciones. Buenos espejos exteriores con detección de ángulo muerto y la luneta interior, tenemos buena visibilidad, es bastante
bajita, no es tan alta, pero tenemos buena anchura. La verdad es que está bien. El coche, bueno, tiene un comportamiento adecuado para el segmento. Tenemos una frenada prácticamente de toda la vida, no hay sensación de tecnología y mucha invasión en ese recorrido del pedal, pero sí es cierto que tenemos un pequeño recorrido mínimo de inicio y luego ya notamos que sí muerde realmente, ¿no? Pero en ese inicio no sé yo si hay una actuación electrónica para algún ajuste, porque no hay electrificación alguna en este coche, no hay regeneración y bueno, no sé, me ha dado esa pequeña sensación, ese primer toque de pedal, nada negativo, ojito, pero es diferente en ese aspecto. Luego sí, ya notamos la mordida y es correcto, una dirección suave, muy asistida, pero que reacciona bien para el tipo de coche. Es un coche que puedes ir a ritmos un poco alegres, pero ojito que tampoco es un coche que vayas a ir haciendo tiempos, ¿no? No, es un coche que realmente ahora mismo en modo Sport vamos a acelerar y responde bien, pero me pasa igual que en el Moda 5. La caja de cambios me parece que se queda un poco escasa para el coche. Un motor que tiene buen desarrollo, tampoco es algo vamos, increíble, ¿no? La relación de este motor, pero la caja de cambio creo que pudiese estar en una mejor posición y darle algo de mayor calidad a este coche, sobre todo en esa parte dinámica y en ese punch de inicio de aceleración. Tenemos ese pequeño lag y nos va a costar incluso hacer adelantamientos. Nos los tenemos que tomar con mucha filosofía y con calma para tomar estas reacciones. Luego el coche funciona muy bien y va muy bien. En términos de consumos tenemos un combustible, una capacidad de combustible de unos 51 litros de capacidad de combustible y esto nos da una autonomía cercana a los 670 kilómetros y el consumo está en un entorno de los 6,8 y 7,5 litros a los 100. Un consumo bastante, bueno, normal para no tener ayudas de electrificación y ser un motor gasolina puro. Y además nuestras pruebas, ya sabéis, hacemos uso carretera secundaria, autovía, atascos, adelantamientos, un uso normal. No hacemos esa búsqueda en nuestras pruebas para conseguir siempre lo más bajo, que lo hacemos, pero entramos muy concretos para ver hasta dónde podríamos llegar. Pero en la prueba general, que es un uso combinado, pues es esa media, 7,4, 7,8, más o menos. Y bueno, Hub Display con la información allí resumida, pero con las ayudas a la conducción integradas, cuadro de instrumentos que tiene muy buena lectura, vamos bien informados y todo lo que es la pantalla de infoentretenimiento con buena lectura. Si echo de menos botones más de accesos a clima sin tener que tocar a la pantalla, pero el sistema es bastante intuitivo y no vas a tener mayor problema de aprenderte el uso. La verdad es que es muy sencillo y bastante intuitivo, o sea, es algo que en poco tiempo te lo vas a aprender y además tenemos el manual del coche aquí de manera electrónica, con lo cual se te hace un poco más entretenido. Suspensiones son buenas, tiene una dureza bastante acorde. Los puntos de apoyo, sobre todo cuando hacemos curvas un poco rápidas, notamos que el coche mantiene un equilibrio de un SUV común, así que tampoco vas a tener algo alarmante para nada, pero no tiene un comportamiento de berlina ni de algo más con toque deportivo. Bueno amigos, ya nos toca detenernos y os cuento mi veredicto final. Jayco 7, un SUV que estoy segurísimo que va a dar mucho de qué hablar. Un precio bastante competitivo, 37.900 euros para una versión 4x4 con buenos acabados, buen equipamiento. Yo de verdad veo este modelo tocar muchas puertas y que vosotros dejéis un poco a un lado el tema marquitis. Esta marca, recordar que viene también del grupo de Omoda. Omoda también está ofreciendo el Omoda 5, un modelo que bueno, puede gustar más o menos, pero se está vendiendo bastante bien en los meses que lleva ya en el mercado. Y este Jayco 7 va también seguro a dar mucho de qué hablar. Tenemos versiones 4x2 como habéis visto también, y tenemos también ya disponible las versiones híbridas enchufables.
Jayco en breve traerá también en los próximos trimestres del 2025 versiones nuevas, gamas nuevas de coches que son muy interesantes, así que muy atentos a esta marca. Y en este modelo en particular, mirad qué toque más musculoso, más bonito. La verdad es que a mí particularmente me gusta. Es ese, para muchos diréis, bueno, pero es un poco cortapega de otra marca. Sí, alguna marca tiene alguna similitud en este modelo, pero yo realmente no le veo tampoco mayor problema. No sé, ¿qué pensáis? A veces hasta las propias marcas se copian entre ellas mismas del propio grupo. En fin, esto yo creo que no es algo tan negativo realmente. Mientras lo hagan bien, perfecto. La pega, sí, siempre hay una sombra. Me parece que es la caja de cambio. Una caja de cambio que me pasó igual que en el Omoda 5, que no hace justicia. Tampoco el motor es un motor para pegar cohetes ni nada. 147 caballos, un motor gasolina, turbo. Bueno, no está mal. Pero la caja de cambios yo creo que no da ese aporte necesario para que tenga un desarrollo más confortable y dinámico. No sé, hay mucha electrónica, eso sí, habéis visto ya los modos de conducción que son infinitos y que bueno, cada uno se adapta con la tracción y te va a solucionar un poco en esos momentos más complicados. Recordar que no es un todoterreno, es un sub que te va a permitir tener esa movilidad un poco más aventurera gracias a esa tracción especial que tiene Jayco para su modelo Jayco 7 en este caso. Amigos, dejarme aquí en los comentarios vuestra opinión y vuestro punto de vista sobre este modelo, y si tenéis alguna duda, dejadla también. Agradecemos a Jayco España la sesión de este Jayco 7 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y tenéis también la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Y nuestras redes sociales Facebook, Instagram, X y TikTok, donde tendremos actualidad del día a día del motor, ¿vale? Por ahí también os podéis ver. Vale, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.